proteger su identidad, su herencia, como primer pueblo americano. Cuando se constituye el continente, el nombre del continente americano, el nombre del continente como América, ya tenían prácticamente 10 años, ¿verdad? 10 años y algo, gestándose el mestizaje entre europeos y nativos del Nuevo Mundo de las Indias Occidentales, como se le conocía para la época. Luego que se decide actualizar los mapas de las rutas náuticas y se le coloca el nombre por parte de un alemán a la parte de las Indias Occidentales como continente América, se logró cocinar la identidad americana del continente con el nombre que lleva, continente de América. Recordando que esto fue gracias a la cartografía de Américo Vespucio, Juan de la Cosa. Déjame, ¿quién me está pidiendo subir? Rafaelito Ureña. Vamos a ver qué dice Rafaelito. ¿Cómo están, mi amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rafaelito? Bendiciones. Dígamelo, dígame. Oyéndolo por ahí, oyéndolo ustedes. Aquí platicando un poquito de la identidad que tenemos como americanos y cómo los africanos cogieron la identidad del continente para ellos solo, cuando África es un continente multiétnico y multirracial, no es un continente propiamente de los negros, de muchas razas que conviven desde muchos tiempos dentro de ese continente. Y hablando de lo importante que es entender que el pueblo dominicano es de los primeros pueblos mestizos, considerado en América el primer pueblo americano. Cuando se coloca el nombre de América, el mestizaje en Santo Domingo de la Hispaniola era muy alto, muy fuerte. Estaba en pañales esa nueva era que 10 o 15 años después iban a ser los líderes mestizos de de ese continente que ya estaba adquiriendo nombre en el 507, en el 1507, como continente americano. Recordando que el italiano Américo Vespucio, ¿verdad? Con fondos de la corona de Castilla, y fondos privados más bien, comienza y hace la cartografía de todo el territorio continental. Es el que descubre, es el que debería decírsele, que descubre el continente, porque las otras expediciones desde los asiáticos, que fueron los que poblaron el continente a través del estrecho de Bering, miles de años antes, que son los que se convierten en los grupos indígenas y hacen civilizaciones e imperios antiquísimos muy reconocidos hoy en día, y se le conoce como los nativos americanos. Los ancestros de esos nativos del Nuevo Mundo de las Indias eran asiáticos, que pasaron a través del estrecho de Bering y poblaron el continente. Pero cuando ellos cruzan y plantan la semilla humana, creando civilización en ese continente, ellos no tenían entendido que tenían un continente o que estaban poblando un continente. Ellos no sabían eso, ellos estaban como exploradores conquistando tierra, que no tenían población, que no tenían ninguna otra población, y ellos estaban dando los primeros pasos de eso. Otras expediciones llegaron, pero al topar tierra continental por parte de los europeos, los primeros llegan de Island, creo que es, y topan Groenlandia, ellos tampoco sabían que eso era parte de un continente. Cuando llegan los castellanos con Colón, ¿verdad? Todavía ellos no
caen en la idea hasta que Américo Vespucio y Juan de la Cosa eh, se, se, se ponen a cartografiar todo el territorio continental. Todavía los castellanos no se daban cuenta que era un continente aparte, hasta que Américo Vespucio y Juan de la Cosa, bueno, pues hace la cartografía y demuestran, y ante debates en las cúpulas de la Corona de Castilla y en Europa, ciertos lugares de Europa, bueno, pues colocan la idea de que no debería llamarse el Nuevo Mundo de las Indias, porque no es parte de las Indias occidentales, sino que es un continente diferente, aislado a eso, y que hay que tratarlo como tal. Por eso es que, bueno, cuando se hacen otras expediciones europeas y se confirma lo que explica Américo Vespucio, ¿verdad? Pues entonces es que se le logra actualizar, es que se le logra poner el nombre de América en la actualización para los mapas de 1507, 1508, 1509, aunque los castellanos no aceptaron la idea de llamarle América en esos primeros 20 o 30 años, no, 20, son como 20 o 30 años. Ellos no aceptan la idea, ellos se quedan llamándole el nuevo mundo de las Indias occidentales. Ahora, otros europeos pues le llamaban tal y como era. Eso es una masa continental, ya está confirmado, nosotros también lo vimos así, pues entonces será llamado como el que descubrió que era una masa continental, tierra firme continental. Y el que descubrió y defendió eso fue Américo Vespucio. ¿Eh? Podríamos dividir el descubrimiento de América prácticamente en tres fases. ¿Quién es, quién, quién, quiénes son los primeros que llegan a América? Los asiáticos, a través del estrecho de Bering. ¿Quiénes son los primeros europeos que tocan territorio americano? De los primeros europeos, los vikingos, con Erie el Rojo, en Groenlandia. Y luego Leif Erikson en Canadá. Que fueron expediciones. Tenemos que recordar que las expediciones de Erie el Rojo y Leif Erikson no fueron altamente financiadas por la corona vikinga. Recuerden que Erik el Rojo fue desplazado, fue enviado al exilio, y en ese envío al exilio, bueno, entonces él descubre Groenlandia y se asienta en Groenlandia, crea un asentamiento poderosísimo en Groenlandia. Y de ahí, bueno, pues su hijo sigue descubriendo hacia occidente y descubre ciertas tierras en lo que hoy es Canadá, específicamente en Terra Nova, que a lo que le puso Tierra Nueva creo que es, y hay otros lugares en Canadá donde también logró tener contacto Leif Erikson. Sus expediciones, al no tener el financiamiento necesario, pues cuando retornaba a llevar la información de que puede haber una ruta y regresaba, encontraba que sus contactos con los nativos ya no eran muy agradables, porque las comisiones que dejaba pues entraban en guerrilla con esos nativos, y más que hacer aliados lo que hacían era enemigos, y fue muy efímera. Pero los artefactos, los cimientos de esos pequeños asentamientos todavía existen y están protegidos en museos, muy importantes en Europa y en América. Y tiene una data muy bonita, es de los primeros asentamientos. No se logró lo que se logró 492 años más adelante, pero fue el inicio. Son los primeros europeos en tocar tierra, la tierra que hoy llamamos América, específicamente en la cima, en lo que corresponde hoy a Groenlandia y una parte de Canadá. Después, 492 años más adelante,
Pues entonces los europeos, por parte de los castellanos, tocan tocan tierras americanas, lo que le llamaban Indias Occidentales. En su primer viaje tocan el centro del Caribe y de ahí consiguen el financiamiento adecuado por parte privada y por parte de la corona para generar lo que era la conquista de esos nuevos territorios, o más bien generar asentamientos permanentes para la creación de un imperio, buscando aliados indígenas dentro del continente, aunque se quería eso desde la corona, eso no era lo que se hacía en el continente cuando cruzaban el Atlántico. Porque tenemos que recordar que se llegó con unas leyes de India que fueron violentadas por los mismos castellanos. La mayoría de los castellanos las violentaron y por eso se tuvo que incurrir a otras leyes que son las leyes de Burgos, y luego de eso tampoco se respetaron, pero se tuvo que incurrir en otras leyes que son las leyes, leyes nuevas, y de ahí en adelante se sigue buscando la forma de reforzar el reglamento, de mantener, de protegerle los derechos a los nativos y que los asentamientos sean meramente de mezcla y convivencia armoniosa, cosa que no fue así, pero tampoco podemos ocultar que los castellanos sí tuvieron aliados nativos, y hay prueba de eso porque específicamente en la isla de Quisqueya, lo que hoy es la isla La Española, donde está ubicado Haití, los primeros aliados de los castellanos, ¿quiénes fueron? Fue el cacicazgo de Marién, liderado por el cacique Guacanagarí. Es el que le da la bienvenida, es el que los recibe y el que le abre camino para que entren al centro de la isla. Recordando que el cacicazgo de Marién, controlado por el cacique Guacanagarí, estaba siendo diezmado por 3 cacicazgos más. Y esa ayuda de forastero le cayó como una ayuda de anillo, como un anillo al dedo a Guacanagarí. Por eso es que hay un mal refrán que dice: tiene complejo de Guacanagarí, cree en los de afuera en vez de creer en los de adentro. Pero eso está mal empleado, porque Guacanagarí estaba siendo prácticamente diezmado por 3 caciques que lo iban a asumir, porque cuando llegan los castellanos, el territorio en Quisqueya estaba en revolución. Los caciques y cacicazgos enfrentándose entre sí. Habían 3 cacicazgos, 3 caciques enfrentándose contra el cacicazgo de Marién, liderado por Guacanagarí, el cual lo iban a asumir. La ayuda castellana, pues entonces evita eso. Ahora, que era minoría, los castellanos se aliaron con la minoría, por eso los maltratos y los desvividos fueron amplios, claro que sí, fueron amplios, porque es que la mayoría estaba en contra del cacicazgo de Marién. Y los que tenían tecnología avanzada, o sea, los que dominaban el mosquete y la pólvora, son los aliados al cacicazgo de Marién. Por ende, cada vez que se enfrenten con los contrarios, pues esos indígenas y sus aliados van a desvivir, y fueron muchos los desvividos. Y cuando se capturaban los rebeldes, no se le iba a dar buen trato, se le iba a tratar como a la época. Cuando capturabas a un rebelde en una contienda siendo vencedor, pues los esclavizabas, te ponías a hacer trabajos forzosos y a las mujeres pues las utilizabas para el servicio. Eso era lo que pasaba en la época. Por eso yo siempre he dicho que no se puede juzgar con la moral de hoy los hechos del ayer. Porque para esa época eso era lo correcto. Si una población se enfrenta a otra, los que queden vivos serán esclavos y tendrán que trabajar forzosamente, y las mujeres ser parte del servicio y darle descendientes a esos vencedores. Eso era lo que se hacía en todas partes del mundo. Era como el común denominador.
Toda parte del Y mundo y hasta los mismos blancos llegaron a ser esclavos de otros blancos. oh, sí, 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 claro, eso. Y era lo que se hacía, te diezmaban la población y asumía, bueno, el que ganó. Y eso era como algo común, era, aunque no tenían contacto en algún momento, eh, daban la misma práctica. Me enfrento contigo, pues te quito, te transculturizo tu pueblo, ya tu pueblo no se llamará como se llama, ahora será mi pueblo y tu gente será mi gente y los que lucharon contra mí, que sobrevivieron, serán mis esclavos. Era eso. Ahora, por eso es que yo digo, no se puede mirar con la moral de hoy los hechos del ayer, porque dentro de 500 años, cosas que nosotros vemos moralmente correcto hoy en el día, segurito que van a ser aberrantes para dentro de 500 años. No, la moral no será la misma, será algo totalmente diferente. Van a haber muchas cosas muy mal vistas dentro de 500 años que hoy para nosotros es normalidad, es algo normal. Por eso hay que tener mucho cuidado con cuando se preparan juicios de valor a ciertas situaciones de carácter histórico que superen los 200 años, porque uno puede estar cayendo en un error moralista. ¿Qué te Y parece, muchos sufren de esa, Neófito? de buscar la moral a la época. Como, como le dije yo, ¿Cómo? Johnny, ¿cómo tú me ¿Cómo? vas a buscar, le vas a buscar la moral a la época de 1500 cuando estamos en el 2000? Imagínate, 530 años, 531 años creo que hace de eso, ¿verdad? Sí, hace demasiados años, demasiados años. Es algo como que no cuadra ya No para la cuadra, época. no hay forma de dividir esa matemática, esa ecuación. Pero claro que no. Nosotros, mira, eso no, vamos a hablar de la subdivisión de identidad en el continente americano. ¡Uepa! Se armó, se prendió el teteo. Ok, en el continente americano hay una confusión con la identidad muy amplia, muy amplia. Prácticamente todo el mundo entiende lo que es el continente americano, eso no se puede negar, pero no todo el mundo se siente con la identidad americana. Solo se sienten con identidad americana los nacidos en Estados Unidos de América. Pero en Groenlandia no te van a decir que son americanos. En Argentina no te van a decir que son americanos. Te van a decir que son argentinos. En Dominicana no te van a decir, no, yo soy americano. No. Si no nació en Estados Unidos no te lo va a decir. Si no, yo nací allá en Dominicana, yo lo que soy es dominicano. Pero también le luce decir que es americano. Porque la definición de su identidad para el dominicano sería dominico-americano. ¿Por qué Y, es- dominico-americano? y lo Dominicano primero, por nacionalidad, no, dominicano por nación y americano porque su nación pertenece a los países que componen el continente americano. ¿Eh? Eso que tratan correctamente. de hacer, tú ves, eso que tratan de hacer antineófitos, de que yo soy afrodominicano o que yo soy afrocolombiano, afro, eso existe, Eso, puede existir, ¿verdad? esa Pues, estupidez sí, tan... no, es algo real, pero quienes lo aplican no le pertenece. Porque tú puedes ser afro-dominicano, claro, si tú naciste en uno de los 54 países del África, ¿verdad? Y te radicaste en Dominicana, tú eres afro-dominicano, o muy bien te podría llamar afroamericano. Bien, eso sí, pero por el simple hecho de tú tener la tez negra o el fenotipo negro, ya por eso decir que tú eres africano, está cayendo en un error garrafal.
o por verte tener el perfil europeo, ya sentirte, no, que yo soy de herencia europea, anglosajona. No, tú estás errado. No, hermano, ¿y dónde usted nació? Tus bisabuelos, ¿de dónde son? ¿De dónde son tus bisabuelos? Y todos tú los ubicas y están dentro del continente americano. Ah, ok. ¿Y tu mamá y tu papá? Ah, ok, perfecto, son americanos. Bien. Ok, mi mamá era española y mi papá dominicano. ¿Y tú dónde naciste? En Estados Unidos. De papá dominicano que también es americano. Ok, usted es americano. No, porque yo soy también español. Pues no, 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 no. La hispanoamericana era uno de tus padres que era español. Porque el hispanoamericanismo también existe. ¿Qué es ser hispanoamericano? Que muchas personas confunden el hispanoamericanismo con el habla. Que por hablar castellano o español, ¿verdad? Quieren encasillarte y decir, eres hispanoamericano. No. Ser hispano es una nacionalidad, de ser de nacionalidad española. Bien, si tú naces en el continente americano, en cualquier país, y adquieres la nacionalidad española, entonces eres hispanoamericano. O si naces en España y adquieres cualquiera de las nacionalidades de alguno de los países, de cualquiera de los países que están en América, tú podrías llamarte yo soy hispanoamericano. Pero hay mucha confusión con eso. Mire, esto es algo tan sencillo y es como para un niño de 3 años. Y hay tantas personas que se confunden con eso. Es impresionante. ¿No? Y que lo debaten. Porque no simplemente que estén confundidos. Es que se atreven a enfrentarse debatiendo lo que no se debe debatir. Que nosotros somos americanos y punto. Eso es lo que somos. Los que pertenecemos a los pueblos de los países que componen el continente americano, somos pueblos americanos, con la nacionalidad de los países a los que pertenecemos. Es eso. Eso es lo que somos. Como los españoles son europeos. Y el español tiene la misma identidad que tiene el alemán, que tiene el inglés, que tiene el italiano, que tiene, ¿quién más? Dígame otro, después el francés. ¿Y cómo así que tiene el sí, porque esos son pueblos europeos y ellos son europeos al igual que los otros. Todos son europeos con nacionalidades diferentes. Con nacionalidades diferentes. Una cosa es la identidad por nacionalidad y otra cosa es la identidad por herencia de tierra, a lo que se le llama identidad continental. Que es los únicos que están luchando por eso son los negros africanos, que se adjudicaron el derecho de identidad de todo un continente. De un continente de un continente entero, como que en África nada más son negros. Y fueron inteligentes y se la adjudicaron ellos la identidad. Y en el mundo entero ves un negrito, un morenito, marroncito, ese es africano. Y en Estados Unidos ven un morenito y una vez dicen, Tommy, ese es afrodescendiente, por ubicarlo en un lugar. Pero a lo mejor Tommy no nació en uno de los 54 países del África. No es afrodescendiente. ¿Por qué? Por ser negro. Ya, por ser negro eres afro. No, porque todos los negros son de África, esos son la primera raza que salió de ahí, pues entonces el mundo entero es afro. Y lo que está legalmente es escrito, por lo cual se miden los procesos de cultura y identidad, es que los pueblos cada 250 a 300 años generan identidades nuevas, se transforman, se transculturizan. Y al transculturizarse, o crean una nueva identidad o asumen una identidad. Si no, todos, imagínate, fuéramos toditos de África. Los rusos, africanos. Porque se supone hasta ahora
que todo salió del Tigres y el Éufrates. No, es cada 250, cada 300 años. Señores, yo no veo los nombres en los comentarios, no sé lo que pasa en Milay hoy, pero sí veo lo que comentan. Alguien puso cada 100 años. No, está demostrado, ¿verdad? Con estadísticas de que el fenómeno ocurre cada 250 a 300 y algo de años. O se Sí, transculturiza muy poco. un pueblo, exacto, o se transculturiza un pueblo o asume una identidad diferente. O 100 sea, años tiene crea mi una... abuela y no ha cambiado. ¿Cómo? Sí, claro. 100 años tiene mi abuela y no ha 100 años es cambiado. una vida humana. 100 años es una vida humana, claro. Eso es, creo que son, estamos hablando de 6, déjame ver, 8 de 12 generaciones. Tomando en cuenta que una generación está medida de entre 20 a 30 años. Es una generación. Entonces se toma la media sería 25 años, que es lo que está prácticamente legalmente aplicado, y tú calculas 25 años por 4 son 100 años, estaríamos hablando si son 350 de 12, 14 generaciones. Y ahí, imagínate, ya ahí se convierte en otra cosa. 2030 se cumplen 100 años, ahí se cumple en la Agenda 2045. Sí, entiendo que sí. Entonces, es lo importante. Yo espero que, señores, a todos aquellos que tengan pequeñitos, de origen dominicano, es necesario que le muestren, que le enseñen sus raíces, que le enseñen no solamente quién es Duarte, es muy importante que le enseñen quién fue la Trinitaria, la Filantrópica, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón. No se olviden de Luperón, que si no fuese por Luperón no nos llamáramos dominicanos hoy, porque él porque restauró. Acuérdense que lo otro tuvo demasiadas complicaciones y los trinitarios fueron perseguidos, y gracias a los cabezacalientes de Luperón y a la gesta de Luperón es que se restaura la república. Por eso es que nosotros decimos los padres de la patria, Duarte, Sánchez, Mella y el glorioso Luperón, porque fue el que dio la restauración de los tres padres de la patria, lo que hicieron los tres padres de la patria. Es importante que nuestros hijos sepan eso, es importante que sepan que nosotros somos nuestros ancestros son los descendientes directos del linaje taíno, que ellos llevan sangre taína por herencia, de linaje, porque sus ancestros fueron los taínos, y nosotros somos el fruto de esa mezcla, de los taínos y los castellanos. Y luego se agregó otro grupo racial que fue el africano, la raza negra, se fue agregando. Y cuando me refiero al africano es por el fenotipo de cierto grupo racial africano que para la época de 1400, no, de 1492, 1500, ¿verdad? Ya África estaba súper metizado. Ya se consideraba un continente multirracial y multiétnico. No era un continente meramente negro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay una teoría, yo no sé si tú la has escuchado, Neófito, que está los grupos afrocentristas, ¿verdad? O grupos allegados a ellos, que hablan de que quieren cambiar los tamaños del mapa mundi porque porque China cabe en África, Estados Unidos cabe en África, y otros países, y lo meten todito en África, asumiendo que ellos son los continentes y quieren colocar al África más grande que todos los otros continentes, cuando África no creo que sea más grande que el continente americano. Tenemos que contar que el continente, porque por la desinformación del concepto América, del concepto americano, ¿verdad? Es que se entiende que América, Estados Unidos de América.
pero habría que medir, comparar desde Groenlandia hasta Tierras del Fuego, en Chile, allá bajando el final de Sudamérica, si en realidad África es más grande que eso. América es más grande que África. Bien, y habría que ver si el continente europeo, porque ellos meten en África, meten a Italia, meten a España, meten a Francia, los países pequeños con relación, pero metan a Rusia, a ver si es verdad que ustedes son más grandes, o metan a Europa, porque deberían decir, ok, mira, hay que cambiar el mapa mundi, porque consideramos que no se está valorando el tamaño del África. Vamos a ver si el continente americano, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, es más pequeño que el África. Vamos a ubicar todo el continente europeo y vamos a ver si todo el continente europeo es más pequeño que África. Ahora vamos a buscar todo el continente asiático. ¿Será todo el continente asiático más pequeño que África? No creo que esos 3 continentes sean más pequeños que África. Los países que lo componen, sí, pero el continente no. Porque si a esos vamos, entonces vamos a agarrar a Egipto, vamos a agarrar a Sudáfrica, vamos a agarrar a Mali, Guinea Ecuatorial, y lo vamos a ubicar dentro del continente americano, y estoy segurito que sobra territorio del continente americano o del continente europeo. ¿Qué te parece, Antinófilo? Sí, así mismo es. Pero ¿por qué ellos quieren tener como esa agregación? ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿En qué le llena a ellos el ego? ¿Le va a cambiar la situación económica Eh, con esas adjudicaciones? no, lo que pasa es que esto es más allá. La identidad es invaluable, Berlín, es invaluable. Y ellos descubrieron eso. Por eso se adjudicaron. ¿Tú sabes quiénes descubrieron eso? Los gringos también. Descubrieron que la identidad es más, no es algo poderoso ante las mentes humanas y poderoso a nivel geopolítico y mejor que el dinero. Por Sí, eso los grupos africanos negros que asumieron el africanismo para ellos. O sea, fíjate, hay personas que no saben que Egipto está en África. No vinculan a Egipto con África. no. O sea, tú le dices, mira, tú agarras a un balbú, a un egipcio, y es un africano. Un egipcio es un africano. Pero para la mayoría de los pueblos, un africano es alguien de tez negra. No es un egipcio. ¿Comprendes? Sí, Entonces, completamente. ve lo importante. Se asumieron el continente entero para ellos. Así Sí, hicieron los porque americanos. Se asumiendo, asumieron asumiendo esa identidad puede manipular a otro. como los gringos, se asumieron la identidad americana para ellos. Tanto así que no se siente. La gente sabe que sus países están en el continente americano, pero su identidad la vinculan con su nacionalidad. ¿Entiendes? La gente sabe, sí, obvio que estamos en el continente americano, se supone, pero yo lo que soy es dominicano, o yo lo que soy es mexicano, o peruano. Exacto. Y No se adjudican el desecharon continente. la identidad americana. Sí, desecharon la identidad americana y otros la asumieron. Por eso fue que dije al principio, es como que hay un país en África que tenga la osadía de ponerse República Africana. Ya, y los ciudadanos de esa república son los únicos africanos en África. Y lo bonito es que sean toditos blancos, y ahí sí es verdad que esos morenos van a brincar de un pique. o que en Europa, sí, o que en Europa un territorio negro diga República de Europa. Estos son los únicos ciudadanos europeos porque pertenecen a los Estados Unidos de Europa. Es una nación, o la República de Europa.
Y bueno, y la gente, bueno, ha aceptado que los americanos son ellos porque su nación se llama América. Respeto para los Estados Unidos de América, pero tienen que entender que le damos gracias que le hayan colocado el nombre de nuestro continente, que también es suyo, ¿verdad? A su gran nación. Se lo agradecemos, se lo felicitamos. Para nosotros es un honor, pero tienen que recordar que no solo ustedes son americanos, también nosotros lo somos, y somos la mayoría, Somos y somos primero. y somos primero. Y aparte de eso, en una isla de las Antillas Mayores, la mediana en el Caribe, justo en el centro del continente, de ahí es que sale el primer pueblo americano. Porque ya esos mestizos tenían, ¿cuántos años tenían calculando de 1493, ¿verdad? El 94, al 1507, estamos hablando de 1504 son 10, estamos hablando de 12, 13 años de mestizaje. Cuando se logra colocar en mapas europeos las rutas actualizadas del mapa mundi, ya con el continente al cual se le llamaba el nuevo mundo de las Indias Occidentales con el nombre de América. Entonces, ese pueblo que se gestó antes de colocarle ese nombre, se gestó fue en Santo Domingo la Hispaniola, en 1507, antes de abrirse los caminos hacia otros mundos, hacia tierra firme, crear lo que era el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España, y todo lo que se creó ya para que crearon los castellanos en esos 60 y pico de años, antes de 1556, cuando se oficializa la corona española, y se oficializa en 1556 como corona española, del Imperio Español. Creo que fue así. No recuerdo bien el dato, pero así que creo que sí que está escrito en la Universidad de Salamanca. Es muy interesante nosotros remontarnos a nuestros orígenes, pero también es interesante reconocer qué somos hoy en día, cuál es nuestra identidad y a qué pertenecemos. Es muy importante eso, porque nosotros como americanos queremos buscar orígenes ancestrales. Eso no está mal, no está mal. Lo que está mal es asumir esa identidad ancestral que ya no te pertenece. No, Tiene que que ya tú, guardarle respeto. No, tiene que guardarle respeto. Tiene que, mira, gracias a que eso se dio, yo estoy aquí. Y los países que tenemos es gracias a todas esas transformaciones que se dieron a través del tiempo, por eso que sucedió. Pero ya hoy en día somos pueblos diferentes, con identidad diferente, con cultura diferente, con acentos comportamientos diferentes. Que tengamos Pero cosas en nuestra memoria genética que nos lleven a ellos, sí. Claro, claro. Y que se recuerde y se proteja bueno, por donde pisaron nuestros ancestros, donde vivieron, donde durmieron nuestros ancestros, donde conspiraron nuestros ancestros. Eso hay que respetarlo porque es parte de nuestra historia, es lo que se conserva, debe conservarse, porque es parte de nuestros orígenes. Y las elaboraciones que quedaron de ellos, de la comida, que todavía se puedan conservar, seguirla enseñando con su historia. Y la cultura, cómo se transformó y todo eso. Pero hay que recordar. Yo comí una comida que la hacen de un árbol que era de los tiempos de los taínos. No sabía, de las habitas. No, es una mata, a mí se me olvidó el nombre, que ellos cogen el centro y la hierven, después como que la doblan y después la pasan a freír. Se me olvidó el nombre, cómo se llama el producto. Eso no es buen pan.
Buen pan, ¿no es? No, porque buen pan es bolita. Dale, cuando yo me acuerdo otro día te lo voy Ok, a decir cómo se llama. En los ok. campos que lo Yo no hacen. recuerdo. Yo no recuerdo que... Bueno, entonces nuestra identidad, ¿qué somos nosotros? Los que son específicamente los mexicanos, canadienses, los de Groenlandia, los estadounidenses, los dominicanos, los puertorriqueños, colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, los de Uruguay, Paraguay, todo lo que queda por ahí en el continente americano, pues son muchos países. ¿Qué son? Son americanos. Americanos, eso es lo que son. Americanos. Bien, nuestros ancestros eran otra cosa, porque fueron parte de la transformación de esa identidad, para que nosotros hoy en día seamos americanos, de nacionalidad tal, dependiendo del país donde hayas nacido y su constitución también, porque tenemos en América países que son por constitución de sangre, como República Dominicana, que no simplemente por nacer en República Dominicana eres dominicano, tienes que tener linaje sanguíneo dominicano para poder, linaje sanguíneo y nacer en el territorio dominicano para poder ser dominicano. Pero la mayoría de los países en América, por simplemente nacer en su territorio, eres de ese país. Eres de ese Y país. la identidad que tenemos en común todos es eso, que somos americanos. Ya los americanos debemos dejar de seguir segmentándonos, cada quien por su lado, o buscando herencias si somos afroamericanos, que si somos afrodominicanos, afrocolombianos, que si somos hispano-dominicanos, no, somos La americanos. palabrita dulce nueva. Yo soy afrodescendiente. Sí, 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 claro. Y, sí, sí, los afrodescendientes, pues, escucha, ¿qué es ser afrodescendiente? Eso es muy fácil, eso no tiene perdedera. Descender de familia directa africana. Tu papá y tu mamá africanos. Ya tú eres afrodescendiente. Pero ¿qué chequea esto. Tu papá y tu mamá son de Egipto, el Cairo. Hoy en día, ¿verdad? Y tú naciste de ellos dos, ya tú eres afrodescendiente. Naciste allá en África, en Egipto. Porque cuando decimos afrodescendiente, la gente, yo estoy segurito que se van al Congo, a Mali, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica. Dígame otro, hermano, de esos que no se ven como los egipcios. Se van a esos pueblos que son en mayoría de la raza negra, ya mestizados, pues ya son brown, por más oscuros que se vean, porque no mantienen la originalidad, no han mantenido a través del tiempo la pureza de la originalidad de su raza. Hay que recordar que ahí está escrito, hay prueba de que los negros no se veían como hoy en día. Su color de piel era comparado con el color de la noche y era básicamente negro azabache, tal igual que el color de su pelo, negro azabache. Y hoy en día deben existir muy pocos negros así. Negro como el petróleo, muy pocos negros. La mayoría son brown, casi tirando a negro. Porque, obvio, los pueblos se mestizan. Los pueblos se mestizan. Se van a mezclar a través del tiempo. Y eso va quitándole pureza a la raza. Eso es así. Y ellos están cegados a creer que ellos no se han metizado. No, no, sí. Sí. Pero es parte de sesgo. Mire, ese es el problema de permitir, de echarte a un lado. Cuando tú te echas a un lado. Ok, yo soy esto, yo lo que soy es dominicano. A mí no me hable de otras cosas, a mí háblame de que yo soy dominicano. Y dejas esa identidad única y poderosísima a merced del que la quiera coger. Porque te arrisconaste en un pedacito. O si eres mexicano, si eres peruano, si eres argentino, boliviano,
No sé cómo se llama la gente de Groenlandia. Tendría que buscarlo, ¿verdad? O eres de Groenlandia, yo soy de Groenlandia, no tengo que ver con eso con americanos. No, no, yo soy dominicano y punto. El hacer eso le permite a una sola nación y a su pueblo hacer suyo la identidad que nos corresponde a todos americanos. Eso pasó en África. Eso, bueno, en Europa no pasó porque ellos son más segmentados con sus nacionalidades, pero no hay un pueblo que se sienta como nosotros somos el real pueblo europeo. A nosotros, nada más a nosotros que se nos debe decir europeo. No creo que haya un pueblo así, tendría que investigarlo. Como en América, que en América solamente al pueblo de Estados Unidos, los Se le mismos dice americanos le decimos, no, no, americano. no, ese es americano. No, y fulano, ¿y dónde nació Plutarquino, Ramón? Tú, Berlín, tú me dices, no, pero Plutarquino es americano, ese nació en Washington. Pues espérate, pero yo también soy americano, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué él haya nacido en Washington? Sí, está bien, él es americano, pero lo mencionas como si solamente los que nacen en Estados Unidos tienen el derecho de llamarse americanos. Yo también llevo una línea. Pero ¿y cómo es que tú lo puedes ver y yo no lo puedo ver? ¿Tú lo ves claro? Sí, yo la veo ahí, el número 11. Está con el número, ¿lo ves? Pues mi celular tiene problemas. Bueno, mande la invitación, mi doña. ¿Cómo está? Para que hablemos un chin. Y un chon también. No sé qué otro pueblo te gerenció eso. Porque los asiáticos se saben que son asiáticos, ¿verdad? Pasa lo mismo que en Europa. O sea, no hay una nación que se haya tomado la identidad para ella sola. No creo. Sí, porque ellos te dicen, yo soy asiático, pero soy japonés. Yo soy asiático, pero soy chino. Yo soy asiático, pero mi Exacto. nacionalidad es coreana. Exacto. Como debería ser. Como deberíamos tomar nosotros también nuestra identidad. Yo soy americano de tal lugar. Que así nos ven en Europa. Sí, claro, y en Asia también Cuando nos ven tú así, dices nos ven dónde tú americanos. eres, de Santo Domingo, República Dominicana, tú eres de América. Sí, claro, América. Ellos, sí, y en Europa también lo ven americanos. No han americanizado, gracias a Dios. Y no específicamente los pueblos de habla hispana, no. Otros pueblos, los anglosajones sí, no han americanizado. Pero el problema es, y también entienden lo que expliqué de Egipto y África, son africanos, pero no es que otros fuera, al extremo del planeta, entiendan eso, es que nosotros lo asimilemos, los propios americanos. Ya en Asia, cuando hablas de un país americano de habla hispana, ya ellos te dicen, eres latinoamericano. Ah, tú eres latino. Oye, latino. Los pueblos latinos no somos nosotros, los pueblos de América, de habla hispana. Los pueblos latinos son, o fueron, ¿verdad? El conjunto unido de lo que hoy es Francia, España, Portugal, Italia, no recuerdo el otro si es Rumania, es por ahí que está, pero son 5 pueblos. Me falta, no sé si es Rumanía, pero son 5 pueblos los que son los pueblos latinos. Pero a nosotros ya en el mundo dicen, tú eres latino. No, no, un momento, yo no soy latino, yo soy americano. Y no de Estados Unidos, yo soy dominico americano.
dominicano por nacionalidad y Americano por mi identidad continente. americana y americano por identidad. Claro. Que tal y como tú dices, Berlín, en Asia muchas personas no ven así, pero ya se está cambiando la percepción. Eso de los franceses y la leyenda negra, eso hizo mucho daño, muchísimo daño, esa segmentación, eso mucho daño. Dividirlo, Iberoamérica, Hispanoamérica, América, como el otro, se me olvidó el otro, Iberoamérica, América y Panamérica. Hispanoamérica y Sí. América. Creo que está ahí. Somos americanos y ya. Americanos. Oh, pero no solamente eso. Yo he escuchado en noticieros que dicen lo siguiente. El continente latinoamericano. Ay, Dios mío. El continente latinoamericano. ¿Tú crees que es posible, antineófito? ¿Mm? Pero no El solamente continente. eso. He escuchado lo siguiente. El continente sudamericano. El Oh, sí. continente norteamericano. Oye. Sí, porque ellos se han encargado de dividir el continente. Como que. No, pero el continente sudamericano, el continente norteamericano, el Sí, continente latinoamericano. entonces son tres Oye, pero continentes por que hay. Dios. Sí, pero ¿cómo así? No, un momento. El continente es uno, América, y está dividido en tres. En la región norte del continente americano, la región central del continente americano y la región sur del continente americano, que pueden ser bien llamados Norteamérica, Centroamérica, Y Sudamérica. Sudamérica. Así es. No me vengan que el continente norteamericano. O sea, de por Dios, literal, lo he escuchado varias veces. Yo digo, no. Y así, poco a poco, van cambiando las formas. La van cambiando poco a poco, ya no quieren... Bueno, hay una abreviación para llamar a los americanos de habla hispana, los países. LATAM. Hay una abreviación, no, porque tú perteneces a LATAM, o sea, Latinoamérica. Ah, tu país está en LATAM. O sea, señores, LATAM no existe. Ese no es el nombre. A lo más que se puede referir es países americanos de habla hispana. Ya. Americanos de habla hispana. ¿Ya? Que, Si lo que quieren son dividir, mucho más que los que hablan inglés. sí, que lo de habla anglosajona, inglesa, claro. ¿Cuál es la lengua que predomina en el continente americano? Ah, los de los países de habla hispana. Son tal sitio, de México hasta tal sitio, hasta Argentina. Ok, perfecto. Es el territorio de los territorios más extensos. Bien. Mira, suena ridículo, Berlín. Todo esto que yo estoy diciendo suena ridículo, pero es una realidad. Hay personas en televisión y en podcast que hablan del continente norteamericano, ¿viste? Y del continente latinoamericano. Y yo me quedo, no, digo, no, pero esto es imposible. No puede ser que personas formadas académicamente estén diciendo eso. ¿Cómo así? No, porque en Latam, la situación de criminalidad en Latam es muy alta. Específicamente en el continente latinoamericano. O sea, de por Dios, en serio. No sabía que había el continente latinoamericano. Hasta ahora yo entiendo que es el continente americano. Americano.
y ese A menos que concepto más, tú aclárame, Berlín, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Tengo no es que derecho a así ser mismo. ignorante, yo. Y ese concepto de republicano, esa latinidad. Es lo Que, que estaba comentando ahorita, es el deseo de querer asumir la identidad ancestral, ¿verdad? Y ahora, en el futuro, nosotros tenemos nuestra identidad, se le agradece, se le respeta. Si no fuese por esa mezcla, no estuviésemos aquí, es verdad, bien, pero nosotros no somos ni indios, ni negros, blanco. ni mestizos europeos, porque dicen blanco, pero recuerden que los castellanos fueron forjados por un alto mestizaje, eran mestizos, ¿eh? Ni mestizos europeos o mal llamados blancos. Sí, porque en todos esos años que Ellos no eran, estuvieron ellos bajo no, dominio de otro no eran imperio, blanco tuvo que puro haber ellos, mestizaje. ellos no eran blanco puro. Claro, ellos no eran blanco puro. No se les respeta, pero nosotros somos el resultado de la mezcla de esos tres pueblos o razas, de esas tres razas. El resultado de eso, después de echarlo a la licuadora, lo que salió fue este tipo de mestizo que es el americano. Y donde fue el epicentro de todo eso fue en la Hispaniola, Santo Domingo, la Hispaniola. Ahí comenzó todo, de ahí partió todo. El epicentro de todo, de todas las Américas, el epicentro. Y Tú digo sabes de que yo todas las tuve, Américas y no de las Indias Occidentales, porque el epicentro de las Indias Occidentales fueron las primeras comunidades asiáticas que pasan el estrecho de Bering. Eso no nos corresponde a nosotros, eso es de los asiáticos. Que bueno, sus descendientes crearon imperios destacados como el azteca y el inca y todo eso, ¿verdad? Cuando por miles de años eh, habitan, poblan el continente, lo llenan de personas. Bien, estoy hablando del americanismo, de lo que nos corresponde a nosotros, a los americanos. ¿Eh? Porque siempre puede malinterpretar las cosas. bueno, no, Yo no nos recuerdo vamos a ir haber estado, a los hechos que no nos corresponden. sí, recuerdo haber estado en un live donde, bueno, hubo personas que parece que se ofendieron con eso. Yo, bueno, pero Trabajaron, yo me no tengo imagino, la culpa porque de que nosotros seamos los primeros americanos. se No, incomodan. porque y entonces, mira, lo bonito es que cuando comienzan a hablar de América, que es lo que más, a mí más me incomoda eso, comienzan a hablar de nuestra herencia ancestral, porque eso es lo que es una herencia ancestral, ¿verdad? Y hablar de lo que pasó en 1600, 1700, y porque en el 1800, y yo digo, por un momento, pero ustedes me están hablando de los descendientes de mis ancestros. ¿Dónde está el 1500 y finales del 1400? Donde todo empezó. Vamos a darle crédito a eso. Todo empezó en Donde, Santo Domingo, la Hispaniola. donde, Oye, la donde corte, nació, donde nació todo. la corte real estaba situada en Santo Domingo para todas las decisiones legales de los territorios que fuesen asumidos a Castilla. Y se decidía Para desde Santo México, Domingo, la Hispaniola. de- Cuando había que tomar una decisión en tierra firme continental, había que esperar que el tribunal en Santo Domingo dictara la sentencia, porque todo era administrado desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo se controlaba todo, hasta que nació el virreinato del Perú y hasta que nace el virreinato de Nueva España, que bueno, ya tienen un territorio amplio. Los españoles ya estamos hablando cuánto, 1670 y pico, ¿verdad? Y ya bueno, territorio amplio, tienen que segmentar y poder administrar cómo van a regular la sociedad. No lo pueden hacer desde Santo Domingo, no pueden esperar una sentencia desde Santo Domingo porque
no es la misma cantidad y la misma estructura social que se hizo en ese plan piloto en Santo Domingo. Pero de Santo Domingo, creo que se vivieron 45 años, ¿verdad? Si no mal recuerdo, hasta que se generara el segundo virreinato, que no recuerdo si fue el del Perú o el de Nuevo México, cualquiera que fuese de los dos. Luego que se instauran esos dos virreinatos, pues entonces esos son las joyas de la corona española, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. Por eso lo que representaba la hispaniola queda en el olvido, porque ellos, bueno, asumen ese poderío y ya son dos polos dominados por España, controlando las vastas tierras, ¿verdad?, Mucho más que grande. tienen en América, controlan en el norte, allá en el virreinato de Nueva España, y en el sur controlan en el virreinato del Perú. Pero antes de concretarse eso, que eso fuese así, fue mucho palo que se dieron, fue muchas estrategias las que se trazaron, fueron muchas conspiraciones, fueron muchas cosas las que pasaron en Santo Domingo. Fueron muchas. Se prepara el primer hospital, se prepara la primera iglesia, la primera capilla, la primera catedral, los primeros bautizos para evangelizar a los descendientes de europeos y nativos. ¿Dónde que se dan los primeros bautizos? Para eso. En Santo Domingo, el español. Santo Domingo. No es en Panamá ni en Perú. Perú todavía no pensaba existir como Perú del Imperio Español, como virreinato del Imperio Español, cuando eso se estaba gestando. Todavía, ¿cuál fue el que conquistó a México? Pizarro fue el del Perú, el de México fue Hernán Cortés. Cortés, que Todavía, salió de Santo Domingo. todavía Hernán Cortés estaba en Santo Domingo. No había llegado a Cuba, estaba en Santo Domingo todavía. Hernán Cortés y Juan Garrido, los dos salieron de allá mismo, Santo Domingo. Oh, pero ven acá. Y bueno, se van a Cuba cuando ya, bueno, Cuba tomó fuerza, se estaba fortaleciendo el imperio, la corona castellana en, como se le conocía, el nuevo mundo de las Indias occidentales. Para cuando se le coloca el nombre del continente, la Castilla no aceptó en sus primeros años el nombre del continente, siguieron llamándole las Indias occidentales, pero otras partes de Europa, los marineros, que fueron los que popularizaron el nombre, sí asumían, bueno, pues lo decía en el mapa, el nombre de América. Bueno, y años posteriores, muchos años después, es que Castilla, bueno, ya España, ¿verdad?, siendo la corona española, el imperio español, bueno, pues entonces ya asume el nombre del continente como América. Pero no fue fácil para que los españoles asumieran eso. No fue fácil. Ellos seguían llamándole las Indias, el nuevo mundo de las Indias occidentales. Nuevo mundo en las Indias occidentales. Tommy, entonces, ellos entran en descuido de la española cuando ya están en los virreinatos más grandes, ¿verdad? Ya están en Perú con ese territorio inmenso, esas proporciones de riqueza, territorio mucho más grande que la española. Ahí en ellos pasan el descuido de la isla. Bueno, como 10 años antes, como 7 o 10 años antes, pues ellos se fueron. Lo que pasa es que cuando van descubriendo, ¿verdad?, y van asumiendo alianzas con los grupos indígenas que los aceptan para enfrentar a los que adversan esos grupos indígenas aliados, eso fue lo que pasó. Ellos se aliaron a ciertos grupos indígenas para enfrentarse a los grupos indígenas que adversaban a los aliados indígenas. En ese momento,
ellos tienen que asumir, darle poder a esos lugares. Están muy retirados de la Hispaniola. Ya no pueden controlarlo todo de la Hispaniola porque la administración estaba haciendo era muy lento los procesos. Y tienen que crear y mira las estructuras impresionantes que hacen en México para forjar el virreinato de Nuevo México, ¿verdad? Y mira las estructuras impresionantes que hacen y la estructura gubernamental que realizan para el virreinato del Perú. Prácticamente ya para la época que están los dos virreinatos, a los 30 años de existir los dos virreinatos, había una competencia tan fuerte entre el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, que las élites pujaban en cuanto a influencia con la corona. A ver cuál tenía más decisión influyente ante la corona. Para que tú veas lo poderoso que se convirtieron esos virreinatos. Cosa que no se dio en Santo Domingo porque, obvio, es el primer asentamiento y es el plan piloto, donde todo comienza. Bueno, vamos a empezar y a ver cómo sale esto, a trabajar sobre la marcha. Pero no hay que olvidar que la primera calle europea en el Nuevo Mundo, de carácter europeo, es hecha en Santo Domingo, la Española. El primer circuito, ¿verdad?, de ciudad europea en Santo Domingo, la Española. Pero hay que reconocer que el circuito de ciudad europea en el virreinato de Nueva España y del Perú, bueno, superó con creces porque, obvio, están trabajando en base a la experiencia vivida en el Caribe, específicamente en Santo Domingo. Ya tienen la experiencia y la mejoran. Sí, claro. Denme un minuto, tengo que cerrar el live. Estoy teniendo una falla. Se me está poniendo negra la pantalla. No, Bueno, pues, Berlín, gracias por subir. Yo voy a abrir como en unos 5 minutos. Déjame ver si es que, no sé si es la carga.